Una de las funciones esenciales de toda Constitución en su condición de norma fundamental de organización de un Estado es determinar la forma en que se estructuran territorialmente los poderes públicos que componen ese Estado. Esto es determinar la forma de organización territorial de dicho país. Aunque cada Constitución y cada ordenamiento concretan la forma de organización territorial con arreglo a modalidades distintas, en atención a las peculiaridades históricas, culturales e incluso pragmáticas, es posible distinguir en el derecho comparado dos modelos básicos de organización territorial del Estado. De una parte, los modelos centralizados de organización territorial, lo que viene a conocerse también como estados centralizados, y de otra parte, los modelos descentralizados de organización territorial del Estado o estados descentralizados. En lo que respecta a los órganos, a las instituciones, al marco de organización institucional, los modelos centralizados de organización territorial del Estado, o lo que es lo mismo, los estados centralizados, se caracterizan por poseer o disponer de un único complejo o aparato de instituciones y órganos cuyo ámbito territorial de competencia coincide con el total del territorio del Estado en cuestión. Y al tratarse de estados constitucionales, los estados centralizados organizan sus instituciones con arreglo al conocido, al clásico principio de separación de poderes. Esto significa que en los estados centralizados existe un único poder legislativo, un único poder ejecutivo conformado por el gobierno y la administración y un único poder judicial que despliegan todos ellos sus competencias definidas por la Constitución y sobre la base de la Constitución por el resto del ordenamiento sobre la totalidad, sobre el conjunto del territorio del Estado y, por tanto, de todas las personas presentes en dicho territorio. Bien, la afirmación anterior no significa que necesariamente todos y cada uno de los órganos que conforman la tríada clásica de poderes tengan que tener necesariamente como ámbito territorial respectivo de competencia el conjunto del Estado. Sí que ocurre esto, sí que tiene como ámbito de competencia el conjunto del territorio del Estado el poder legislativo, el cual, con independencia de que se estructure como un órgano cameral, unicameral o bicameral, es una institución única en los estados centralizados para todo el país. Lo mismo sucede dentro del Poder Ejecutivo con el Gobierno, puesto que se trata también de un órgano único que ejerce sus competencias, la función ejecutiva, la función de dirección, etcétera, para el conjunto del territorio del Estado en los modelos centralizados. Pero, a diferencia de lo que sucede con el Poder Legislativo y con el Gobierno, decididamente en los estados centralizados no ocurre otro tanto con el Poder Judicial ni dentro del Poder Ejecutivo con la Administración Pública. En efecto, en el caso de la Administración Pública, diversas razones de eficacia, de eficiencia de la acción administrativa, unida al hecho o al dato de la extensión, de la amplia extensión territorial y demográfica de los estados modernos, esto determina que junto a órganos de la administración con competencias sobre el conjunto del territorio del país, órganos que suelen ser o bien directivos o bien algunos órganos administrativos independientes, por ejemplo, con poderes de supervisión de determinados sectores económicos o determinados ámbitos de mercado, existan en la Administración otros órganos que, dentro de la cadena jerárquica que caracteriza la organización de la Administración Pública a la que pertenecen, solo ejerzan competencias sobre un ámbito territorial determinado, coincidiendo con demarcaciones previamente fijadas por el ordenamiento jurídico, demarcaciones de ámbito territorial inferior al conjunto del Estado, como puedan ser regiones, provincias, departamentos, etc. Lo mismo sucede
con el Poder Judicial único en los estados centralizados. El Poder Judicial no está compuesto, evidentemente, por un único órgano jurisdiccional, sino que en él, incluso en los estados centralizados, el Poder Judicial se estructura en un conjunto de diversos órganos jurisdiccionales, entre cuyos criterios de organización, junto a otros, como pueda ser la especialización en función de la materia, etcétera, se halla una vez más el territorio, lo cual significa que también a efectos judiciales el territorio total del Estado en los modelos centralizados se divide en unidades territoriales de menor extensión que delimitan el área de competencia del respectivo órgano jurisdiccional. De tal manera que también, en terminología de derecho procesal, existe un criterio de competencia territorial de cada uno de los órganos jurisdiccionales. Ahora bien, la existencia de esta pluralidad de órganos jurisdiccionales no impide que el Poder Judicial sea único en los estados centralizados, dado que existe un sistema de recursos que permite llegar a la unidad en los criterios de interpretación y aplicación del derecho por parte de los diversos órganos que integran dicho poder. Bien, junto al dato institucional, otra característica que define a los estados centralizados tiene que ver con la propia estructura del ordenamiento jurídico. Evidentemente, tanto los rasgos consistentes en la unidad institucional como la unidad del ordenamiento jurídico se hallan interrelacionados, hasta el punto que puede considerarse un único rasgo si se siguen las tesis institucionalistas del jus-publicista italiano Santi Romano o las tesis normativistas de Hans Kelsen. De este modo, si el conjunto de las instituciones es único en el Estado centralizado, el ordenamiento jurídico de ese mismo Estado será uniforme en todo su territorio. Esto es, las normas serán exactamente las mismas con independencia del lugar concreto dentro del territorio de dicho Estado en que se hallen los sujetos destinatarios de las mismas. El modelo centralizado es la forma más antigua de Estado, aunque sobre todo en la actualidad no se halla ya tan extendida como pudiera parecer a primera vista. Como han puesto de relieve, entre otros, los profesores Luis López Guerra o Eliseo Baja, el origen histórico del Estado centralizado se remonta a la concentración de poder que la monarquía absoluta lleva a cabo entre los siglos XVI y XVIII, y su paradigma por excelencia se decanta con la Revolución Francesa, consolidándose con la mayoría de las constituciones liberales del siglo XIX. Se trataba de establecer un solo orden legal para todos los ciudadanos, suprimiendo los privilegios de ciertas clases sociales y sobre todo la fragmentación de la legislación distinta en el pasado para cada una de las diversas clases sociales de épocas anteriores, como el feudalismo y en medida algo menor en el Estado absoluto. Por todo ello, las constituciones de la primera época liberal proclamarán la igualdad de derechos de todos los ciudadanos en todas las partes del territorio y la aplicación de las mismas leyes para todos, con independencia del lugar concreto de ese territorio en que se hallen los destinatarios. Por el contrario, comenzando con los modelos descentralizados, en el Estado federal, que es quizá el paradigma más representativo o más conocido al menos, existe un doble nivel de instituciones políticas superpuestas, cada una de ellas con un conjunto de funciones o competencias propias. De una parte, la federación, que agrupa al conjunto de instituciones con competencias sobre la totalidad del territorio, compuesta por un gobierno, normalmente al frente del cual se sitúa un presidente, un parlamento federal e incluso también algunos tribunales federales. Y por otra parte, los estados federados, cada uno de los cuales posee su propio presidente, su parlamento, su gobierno y su poder judicial en cuanto a unidades territoriales de ámbito inferior en ejercicio de sus competencias propias. Esto significa que los modelos descentralizados, además de la clásica división de poderes o división horizontal al situarse los tres poderes en el mismo y único nivel territorial, existe una división vertical al situarse las respectivas instituciones, federación y Estados miembros, en niveles territoriales de diferente extensión, con un reparto por tanto de competencias entre el poder central o federación y los distintos Estados miembros que la componen. Históricamente, el modelo federal es una creación de la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Las 13 excolonias
americanas independizadas de Inglaterra, que en 1776 deciden inicialmente formar una confederación, pero cuyas carencias, las carencias de la federación, les llevan pocos años después a profundizar en una fórmula de unión más perfecta, creando un sistema federal. En dicho sistema federal existe una unidad política común, que es la federación, que se sitúa por encima de la organización propia de cada uno de los estados, cada uno de los cuales posee y continúa poseyendo su propia constitución, su parlamento, gobierno y tribunales estatales, pero a los cuales se va a supraordenar una Constitución federal, un Parlamento y un Gobierno federales y un Tribunal Supremo federal para decidir sobre lo que entonces se entendía que eran los problemas comunes a los componentes de la federación, cuál es la defensa, las relaciones internacionales, la moneda y el mercado, principalmente. Con posterioridad, el modelo federal fue extendiéndose a otros estados, como Suiza en el año 1848, Alemania en el año 1871, Canadá en el año 1867, Australia en el año 1900, en Austria en el año 1920 o en Bélgica, por ejemplo, en fechas tan recientes como el año 1993. Existen otras formas especiales de descentralización en algunos otros países que presentan algunas variantes distintas con respecto al Estado federal. Una de esas variedades de descentralización precisamente lo constituye la Constitución española de 1978, que, como es bien conocido, no establece un modelo propiamente federal, sino que establece un proceso de descentralización a partir del régimen anterior fuertemente centralizado y que básicamente se estructura en el reconocimiento de un derecho a la autonomía contenido en el artículo 2 de la Constitución y que contrapesa el principio de unidad del Estado, y además la autonomía entendida como un ejercicio para poder ser ejercido por lo que el artículo 2 denomina nacionalidades y regiones, pero que si se consulta más adelante en el título 8º de la Constitución, que es el que desarrolla las modalidades de ejercicio de ese derecho y las reglas de funcionamiento, ese derecho de ejercicio a la autonomía se atribuye fundamentalmente a lo que se denominan provincias limítrofes. Bien, como es muy conocido en el ámbito comparado, el sistema español no es una federación propiamente tal, sino un modelo descentralizado en el que, como decía hace un momento, se reconoce el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones, más adelante en el texto constitucional concretadas como municipios y provincias, y donde esencialmente la norma mediante la cual se ejercita ese derecho de acceso a la autonomía carece, a diferencia de los modelos federales, de la condición de constitución estatal, sino que es una ley orgánica del Estado con unos procedimientos específicos de elaboración que regula el propio título 8º, y donde quizá una de las principales diferencias funcionales, las comunidades autónomas pueden dotarse de poderes ejecutivos, administrativos e incluso legislativos, pero donde no se prevé la posibilidad de un poder judicial de las comunidades autónomas, dado que en la Constitución española de 1978 el poder judicial se basa en el principio de unidad y, por tanto, no es susceptible de una territorialización o de una distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Por tanto, y en resumen, y para concluir esta intervención, la Constitución española en 1978 claramente se sitúa dentro de los modelos descentralizados, pero sin seguir el paradigma propio de los Estados federales, sino que configura un modelo descentralizado propio de organización territorial, basado en la existencia de unas entidades territoriales dotadas de autonomía política, que son las comunidades autónomas, pero donde aún se mantienen algunas diferencias formales con respecto al Estado federal, como son, al igual que se decía con anterioridad, el hecho de que las comunidades autónomas no son estados, no parten por tanto de una situación de soberanía previa,
y su norma esencial de organización, los estatutos de autonomía, carecen de la condición de constituciones en el sentido formal del término y donde además, como quizá diferencia formal más significativa junto a las recién mencionadas, las comunidades autónomas, a diferencia de los Estados miembros de una federación, carecen de un poder judicial propio. Bueno, con esto termino esta intervención. Muchas gracias.